Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo, pero que a la vez es muy útil en lo que es el procesamiento de texto. Y esto es las tablas. Las tablas nos ayudan a poder organizar la información que nosotros estamos procesando. Las tablas son un conjunto de filas y columnas que se intersectan y precisamente a esas intersecciones nosotros las llamamos celdas y es ahí donde vaciamos nuestra información. Vamos a ver cómo se puede trabajar con estas tablas. Les voy a mostrar algunos ejemplos de tablas que son fácilmente procesables en lo que es Microsoft Word. En este caso tenemos una tabla que consta de 5 columnas por 3 filas. Asimismo, en la siguiente vemos una de 14 columnas y 5 filas. Y más abajo, una de 2 columnas por 8 filas. ¿Cómo podemos crear esto? Veamos. El método para poder crear una tabla es el siguiente. Primero, nos posicionamos en el menú Tabla. Posteriormente, elegimos la opción Insertar. Y por último, Tabla. Nosotros, en esta opción, podemos elegir el número de columnas, así como el número de filas que queremos que tenga dicha tabla. Así también podemos ajustar el ancho de cada una de las columnas o autoajustarlas a lo que contiene dichas celdas. De la misma manera y de forma manual, podemos modificar el alto de nuestras celdas, así como el ancho de cada una de ellas en nuestra tabla. Asimismo, también podemos modificar la posición al elegir o dar un clic en el símbolo que aparece en nuestra esquina superior izquierda de nuestra tabla. Al presionar ella, se selecciona toda la tabla y en este momento podemos moverlo a lo alto o a lo ancho de nuestro documento. Otra opción mucho más sencilla de poder crear una tabla es ubicándonos en el área de las barras de herramientas donde encontramos accesos rápidos como el de insertar tabla. Al presionar en él, podemos con nuestro ratón elegir el número de columnas o filas que queramos tener en nuestra tabla. Lo mismo será con el teclado. Ya que hayamos realizado la dimensión de la tabla que deseemos, presionamos Enter y este aparecerá en nuestra pantalla. Asimismo, también tenemos la opción de poder modificar el ancho o el alto de nuestras celdas mediante nuestra barra de menús. Simplemente seleccionamos una celda o una columna o una fila o toda la tabla y lo que hacemos es lo siguiente. Nos posicionamos en el menú tabla, elegimos la opción propiedades y posteriormente veremos varias características que tiene nuestra tabla. Una que afecta de manera general, otra que afecta a la fila en donde estamos ubicados, lo mismo a la columna donde está posicionado nuestro ratón o específicamente la celda donde se encuentra nuestro cursor. Por ejemplo, en la fila nosotros podemos modificar el alto específico que tiene dicha fila y crearlo a nuestro libre albedrío. Veamos. En este momento acaba de modificarse la fila 1 a una altura mucho mayor que tenía anteriormente. Lo mismo sucede si realizamos esto con las columnas, en este caso hablando del ancho. Se modifica el ancho de nuestra columna. Ahora pasemos a otro ejemplo. Este será el de insertar filas o columnas y de la misma manera poder eliminar dichas filas o columnas. ¿Cómo se realiza esto? Primero que nada nos posicionamos en el lugar donde querramos insertar ya sea una fila o una columna. Posteriormente nos dirigimos al menú tabla, elegimos la opción insertar y posteriormente veremos que podemos insertar dentro de nuestra tabla una misma tabla o una columna a la izquierda donde estamos posicionados. Veamos este ejemplo. De la misma forma se puede realizar esto a la derecha. Y asimismo podemos crear otra, ya no columna, sino una fila en la parte superior
de donde estamos posicionados o en la parte inferior. Ahora, de la misma manera, veamos cómo eliminar ya sea una celda, una columna o una fila. Nos posicionamos en el lugar donde querramos, en este caso, eliminar una columna y presionamos clic y esta desaparecerá. De la misma forma, al elegir tabla, la opción eliminar y posteriormente filas, veremos que desaparece la fila que hayamos seleccionado. Hay otra opción muy similar a lo que es insertar una tabla, y esto es dibujar tabla. Aquí es una manera muy similar a lo que ya vimos anteriormente, pero en esta ocasión aparece un lápiz que nos va a permitir el poder crear filas y columnas para formar una tabla a nuestra albedrío. Veamos. Lo primero que hacemos es posicionarnos en el menú tabla. Posteriormente elegimos la opción dibujar tabla y vemos que nuestro cursor se convierte en un lápiz. Nosotros presionamos nuestro botón izquierdo del ratón sin soltar y posteriormente podremos dimensionar el ancho y alto de nuestra tabla. Podemos continuar de la misma forma creando líneas horizontales en el contenido de nuestra tabla, asimismo verticales, que atraviesen toda la tabla o que simplemente vayan formando algunas celdas. Todas estas celdas las podemos ir creando mediante nuestro lápiz y de la misma forma podemos modificarlas. Otra opción que tenemos es la de dividir y combinar celdas, siempre y cuando nuestra tabla ya esté creada. ¿Cómo se realiza esto? Pues nos permite cambiar formatos en la tabla que ya hemos insertado o dibujado para que sea un poco más funcional de acuerdo a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, la combinación de varias celdas se realiza de la forma siguiente. Primero, cancelamos nuestro modo de operación de dibujo de tabla al presionar Enter o Escape y veremos que nuestro cursor desaparece su forma de lápiz. Posteriormente, las celdas que querramos combinar las seleccionamos con nuestro ratón al presionar con el botón izquierdo y sin soltar seleccionamos varias celdas al mismo tiempo y soltamos. Recordemos, la combinación de celdas consiste en fusionar dos o más celdas en una sola, ya sea tanto de manera horizontal como manera vertical, que es lo que mostramos en la pantalla. Posteriormente, lo que debemos realizar es posicionarnos en nuestro menú tabla, elegir la opción combinar celdas y veremos que todas estas celdas se han fusionado. De la misma manera, alguna celda o combinación de celdas que se hayan fusionado, podemos dividirlas y crear una mayor cantidad de celdas en su interior. ¿Cómo? Posicionándose en el menú tabla y posteriormente en la opción dividir celdas. Aquí elegimos el número de columnas que queramos que tenga, así como el número de filas y posteriormente presionamos aceptar y aparecerán dichas celdas en nuestra tabla. Ya que hayamos creado, dibujado o insertado nuestra tabla y que en todas las celdas de dicha tabla hayamos aplicado o insertado algún contenido, ahora podemos aplicarle un formato. Tenemos una opción que se llama autoformato de tabla, que lo que hace es ayudarnos con plantillas ya existentes de tablas prediseñadas para poder darle una mejor presentación a nuestra tabla. Veamos un ejemplo. En esta tabla previamente creada y llenada de valores, para poder aplicar un autoformato, lo que debemos realizar es lo siguiente: posicionarnos en el menú tabla, elegir la opción autoformato de tablas y posteriormente veremos dentro de esta ventana que existen una gran cantidad de estilos que se pueden visualizar en una pantalla de vista previa que tiene esta ventana. Elegimos una que se encuentre a nuestro gusto y posteriormente solamente nos restará aplicar algún formato especial al contenido de ella, como resaltar lo que son los títulos. Quizás la primera columna sea diferente a las posteriores o la última,
la última fila o la última columna, etcétera. Y por último, presionar el botón aplicar y veremos el resultado. El contenido de nuestra tabla sigue siendo el mismo. Lo que se ha modificado es el formato de su presentación. Otro punto muy importante que nos ayuda en la creación e incluso en la edición de nuestras tablas es la opción de ordenar nuestros datos. Nosotros podemos elegir y seleccionar nuestra tabla, todo su contenido, y posteriormente, al posicionarnos en el menú tabla, seleccionar la opción ordenar, que nos va a dar varias opciones de acuerdo a nuestras columnas. Es decir, podemos ordenar nuestras columnas, en este caso de la tabla que tenemos presentando como ejemplo, por la primer columna cuyo título es película, o por la opción nacionalidad, año, género o duración. Elegiremos en este caso la nacionalidad como una forma de orden primario. Esto puede ser de forma ascendente o de forma descendente en el tipo de texto, es decir, que se ordenará de manera alfabética de forma ascendente, de la A a la Z, y descendente de la Z a la A. Veamos cómo queda. Al revisar nuestro ejemplo, checaremos que las primeras nacionalidades en presentarse en películas son mediante el orden alfabético de la A hacia la Z. Veamos un caso similar, pero utilizando otra forma de ordenar, donde tendremos otras opciones. En este caso, elegimos como primera opción ordenar por nacionalidad. Posteriormente, podremos elegir el año y por último, el género. Y en este caso, se respetará como orden primario la nacionalidad, pero ahora en aquellos países donde se repiten películas de la misma nacionalidad, lo que será como primer método para poder ordenarse será el año. Después del año será el género y así sucesivamente podríamos ordenar otras columnas. Con este último ejemplo hemos terminado lo que es el tema de tablas. Espero que les haya sido de mucha utilidad y les recuerdo que esta forma de trabajo nos ayuda a tener una mejor organización en la información que vamos a presentar a nuestros usuarios. Hasta luego.